Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esa manera puedes conocer los requisitos para poder participar. Además, te cuento que ya tenemos, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados y que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual tú puedes preguntar todo lo que deseas y nuestros datos están en el primer comentario. Bueno, quiero contarte que la lectura del día de hoy, mi querido Aries, es general, pero hecha con mucho amor para ti. No tiene una fecha específica para escucharse. No tiene sexo, género o identidad sexual a quien va dirigido. Si no resuena el día de hoy, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de los angelitos. Si el día de hoy tienes una petición especial por la cual tú deseas que oremos, te invito a dejarla en los comentarios. Bueno, comenzamos con mensaje general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Te dice, lleva justicia al inocente. Siempre tenemos que actuar de una manera en la cual pues todos nuestros actos sean equilibrados con el universo. Yo veo que a veces también para los Aries es muy difícil ver todo este tema de injusticias. Y siento que hay alguien muy cercano a ti, puede ser de tu familia, puede ser un amigo que necesita tu respaldo, que necesita ese fuego protector de un Aries. Veo que hay alguien que aquí la está pasando mal y hay alguien que necesita de verdad sentir que tú estás allí respaldándole, sentir que tú estás allí queriéndole, así que te lo recomiendo muchísimo, mi querido amigo de Aries, porque esto de verdad está en tu radar. Te dice, sé desprendido con el indefenso. Nuevamente nos habla de personas vulnerables, quizá alguien que necesite una ayuda económica, una ayuda emocional. A veces guardamos o acumulamos tantas cosas en nuestra casa que necesitamos desprendernos de ella para que todo fluya mejor. A veces no vemos llegar cosas nuevas o fluir cosas en nuestra vida simplemente por todo eso que tenemos allí guardado que no utilizamos. Y te dice el día de hoy el universo es tiempo de sacar todo aquello que ya no utilizas. Finalmente me habla acerca de cómo el medio nos va a dar paz, cómo nos va a dar tranquilidad, el hecho de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con justicia. Yo veo que aquí todo esto va a traer una bendición y si tú crees que el banco de favores del universo te va a recompensar por todo lo bueno y lo bonito que has hecho por los demás seres vivos, escribe gracias en los comentarios. Agradece porque cuando uno es agradecido, el universo te bendice más. Vamos a ver qué se viene para el área sentimental. Esta es una lectura, estas son iniciales, de personas con las cuales estarían pasando cosas importantes durante estos días. Puede ser comunicaciones, contacto cero, puede ser que estas personas los piensen ustedes o tengan un mensaje a través de esta lectura. La letra M, la letra T, la letra A pueden ser iniciales del nombre, iniciales del apellido. La letra W, esta B grande y sacaremos una última, la letra X. Iniciales del nombre, del apellido o de la forma como le digan a esta persona. Vamos a empezar con la lectura del amor y si tú, mi querido Aries, en este momento pues quieres saber más del amor todos los días, suscríbete y activa la campanita. Vamos a ver. Esta primera lectura es para los Aries que están solteros, los que no salen con nadie, los que no tienen ninguna conexión con nadie, no piensan en nadie, no están enamorados de nadie. Solteros, totalmente solteros, ¿ok? Es nuestra primera lectura.
Me dice que definitivamente algunos de ustedes este tema del amor ya hace tiempo lo desecharon, que están aburridos, que no quieren saber nada, que para ustedes este tema se volvió un cólico, por decirlo así, renal, menstrual. Pero veo que para algunos de ustedes este tema ya está cancelado por el hecho de que les han hecho mucho daño, ¿sí? Y bueno, por un lado es positivo, porque mientras uno no sana el corazón, no es bueno como involucrarse emocionalmente con alguien más, porque esto podría ser contraproducente, ¿sí? Esto podría traer como consecuencias negativas en el sentido de que podrías como hacer pagar a alguien por cosas que no ha hecho. Me dice, estás trabajando en ti, en cambios positivos, en cambios para sanar, mantente constante. Si uno de los cambios es mantenerte alejado de esa persona que te lastimó, mantente constante en ese cambio o en ese contacto cero. Viene una sorpresa, llega alguien que puede ser que incluso ya sean amigos o puede ser que inicien siendo amigos, pero con esta persona yo veo va a ser de signo Leo, probablemente ascendente Leonaro Venus en Leo. Yo creo que te vas a sorprender porque a raíz de una amistad va a poder surgir un amor muy bonito, muy interesante. Date la oportunidad, pero primero sana, ¿sí? Cuando te sientas preparado, cuando el pasado ya no duela, es el momento de iniciar algo nuevo. Antes no. Vamos a pasar a la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, el esposo, la esposa, puede que estén en contacto cero o que estén juntos o separados. Te invito a que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona especial y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para toda esta conexión y qué te recomienda el tarot frente a esto. Bueno, realmente qué siente esta persona. Yo aquí algo muy bonito, veamos primero qué signos nos aparecen. De pronto hay signo Leo nuevamente, signo Géminis y Tauro. Bueno, vamos a ver qué es lo que siente esta persona por ti. Bueno, yo veo que es alguien que durante estos días, mi querido Aries, está súper intuitivo y tú ya sabes lo que esta persona siente. Sí, tú ya sabes en tu corazoncito realmente qué es lo que está pasando por la mente de esta persona, por el espíritu, por el corazón hacia ti. Te dice eso que estás sintiendo allá en tu corazón, te lo estoy confirmando, ¿sí? No puedo decirles una cosa o la otra porque esta es una lectura general, pero la carta de la intuición les dice, tú ya sabes lo que siente por ti. Si tienes dudas, esta es una confirmación. Veo que esta persona se acerca con la ofrenda, veo que es alguien que quiere hacer las paces, veo a alguien que se acerca de una manera diplomática a Aries para negociar, alguien que se acerca de una manera diplomática para hacer las cosas bien contigo. Así que de verdad vale como la pena escuchar a ver qué es lo que quiere negociar, qué es lo que quiere decir. No necesariamente esta persona puede querer volver con usted, pero sí hacer un ciclo de cierre adecuado. Un cierre de ciclo. Entonces yo veo que hay que escuchar, que aquí va a haber una comunicación importante y que hay que escuchar. ¿Qué se acerca? Mire, de hecho se acercan acuerdos entre ustedes dos. Pueden ser acuerdos de dejar las cosas allí, como pueden ser acuerdos para mejorar la relación y regresar o sí, darle un rumbo diferente a todo esto que ha venido pasando entre ustedes. Bueno, miren que la carta de los acuerdos tiene un número maestro que es el número 33
Y además de este horóscopo, los invito a que vayan y busquen el video del número 33 porque yo siento que a través de él pueden encontrar un mensaje importante. Me dice que a ti todo este cambio o esta comunicación o cosas que van a salir a la luz te va a tomar por sorpresa. Estás un poco como a la expectativa, Aries, de lo que realmente pueda pasar con esta persona. Yo te digo, no estés tan a la expectativa, porque la expectativa es cuando uno no sabe qué podría estar sintiendo o pasando por su mente y tu intuición ya te lo ha dicho. Me dice, aquí hay que dejar los grises, ¿sí? Aquí hay que tomar una decisión clara y contundente. Y la carta de la codicia me dice, o que sea todo o que sea nada, ¿sí? Porque términos medios ya no te sirve. Los términos medios generan inestabilidad en tu corazón, en tu vida, en tu alma, en tu mente. Y ya es tiempo de que empecemos a buscar estabilidad, ¿sí? Ya no estamos para juegos. Me dice aquí que pienses un poco más en que las dificultades pueden tener soluciones, sino que a veces Aries, en medio de su impulsividad, toma decisiones apresuradas que lo llevan a dificultades aún más grandes. Entonces te invita a pensar en esta relación las cosas con un poco más de calma, que no vayan tan rápido, que no sean tan impulsivas, sino a estudiar, a analizar muy bien todas y cada una de las cosas que vas a hacer. Bueno, a analizar muy bien, a pensar muy bien hacia dónde nos construimos como pareja, como persona, a dejarnos guiar por la intuición. Vamos a clarificar un poco más esta lectura con nuestro otro tarot. A ver qué tiene para decirnos. Ay, hay una hormiguita, qué linda. Bueno. Y vamos a ver, aquí me habla acerca del egoísmo. Siento que quizá esta persona antes pensaba solo en sí mismo, que solo esta persona iba como tras sus intereses y que ya es tiempo de que se piense más en pareja y quizá eso es lo que te hace dudar. La carta de la Torre me habla de rupturas que fueron causadas por esto y por actitudes realmente negativas de estas personas. Veo que realmente aquí hay relaciones que es mejor que hagan un cierre adecuado para que cada uno haga su duelo, pero que no valdría la pena como retomar nuevamente. Vamos a ver qué nos dice el tarot. Si tu relación fue marcada por el egoísmo y la otra persona solo pensaba en ti, pues definitivamente ahí no tienes nada que hacer. Para los que están sin trabajo, me dice esa carta que les hace falta más vida social para tener contactos que les permitan quizá conseguir un trabajo, asociarse a una inversión o una ayuda. Están trabajando o están, mejor dicho, están muy solos, muy aislados y así no puede ser. Para los que están con trabajo, tienen un negocio, me dice, ¿has estado pensando como en ampliar tu negocio, cambiar de lugar o algo así? Si es así, da ese salto de fe. Te aparece la carta del loco y esta es una carta que me invita a dar saltos de fe, a arriesgarnos, ¿sí? A no quedarnos allí. Número de la suerte, el número 46. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte y bendecirte, contarte nuestros premios y requisitos. Nuestros premios son una lectura privada, estar en los en vivo, darle y en los cuales respondo a tus preguntas. Los requisitos son estar suscritos en este canal ya mismo, activar la campanita, darle like a este video, puedes hacerlo ya mismo, yo te espero. Escribir la palabra amarillo en los comentarios y también los invitamos a seguirnos en nuestros otros canales donde pueden ser también los en vivo, pueden ser aquí o en nuestros otros canales. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes y los llevamos en nuestro corazón.